para meditar. ¿Un buen día para vivir o un buen día para morir? La falta de esperanza y la ira se combinaron para causar la muerte de un joven en algún vecindario. Alguien lo había golpeado emocionalmente por algo que dijeron de él. Él, para vengarse, volvió con un arma. Llamaron a la policía. Cuando ésta llegó, él salió corriendo, disparándoles, para proteger la integridad del vecindario, de la gente. La policía le disparó a él. Este joven perdió su vida a los 21 años. Luego, en el análisis de la información, él le había dicho a un miembro de su familia que esa mañana sería un buen día para vivir o tal vez un buen día para morir. Quizás muchos se preguntaron qué lo habrá llevado a esa desesperación. Es tan difícil entender hoy en día la rutina diaria que llevamos en medio de estas circunstancias de la vida. Quizá este mismo joven niño de 11 años que murió simplemente porque dos delincuentes iban huyendo y golpearon el furgón escolar donde iba este pequeño y a causa de aquello murió. Es tan difícil entender quizás de esta otra muchacha, independientemente de la situación que ella pueda haber estado viviendo como persona, que aún no aparezca. Y eso no solamente es recurrente en la vida cotidiana en la cual nos desenvolvemos. También le sucedió a grandes profetas. Profeta Elías, que se sentía sin esperanza y aún quería morir, ya que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, expresa: basta ya, Señor, toma mi vida. No solo hombres y mujeres de la vida cotidiana han vivido quizás una desesperanza, han vivido una falta de fe, han vivido situaciones amargas que muchas veces nos pueden dar una noticia quizás de un familiar, una noticia de un compañero, una noticia de algo, una noticia que tal vez de alguna enfermedad que acontece en nuestro cuerpo. Pero la misma palabra nos enseña que cuando Jesús pasaba por las distintas partes, siempre Él movía los hilos de la vida en favor de cada uno de los que Él sanó. No, en el Nuevo Testamento encontramos una gran cantidad que de alguna u otra manera Dios, a través de su Hijo Jesucristo, sanó. Simplemente porque tuvieron esperanza, simplemente porque tuvieron una fe en que algo Dios podía hacer. Quizás nuestra calidad humana, nuestro pensamiento humano, nuestra vida humana, es verdad, nos podemos desesperar en medio de las circunstancias de la vida, tal como a Elías le sucedió. Tal vez él, cuando quiso huir, después de una gran victoria. ¿Y por qué huyó? Porque la esposa de aquel rey, Jezabel, lo mandó a matar y él tuvo miedo. Un profeta de Dios que había obtenido una gran victoria tuvo miedo. Siendo él el profeta de Dios que tuvo miedo, cuanto más nosotros que también
hay situaciones adversas en nuestra vida, podemos tener esa desesperanza, esa falta de fe. Pero sin embargo, Dios, en el libro de los Salmos, 147, versículo 3, nos enseña: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Siempre Él va a estar en medio nuestro, siempre Él va a estar ayudándonos, siempre Él va a estar en medio de mi desesperanza, en medio de tu desesperanza, a tener una paz, tal como dice la alabanza de fondo: paz en medio de la tormenta. Dios quiere que tengamos un buen día para vivir, no un buen día para morir. Quizás la única manera que podemos tener para morir es que nosotros, el ser humano, nuestra vida, deje cada día de existir como carácter y que Él vaya creciendo en nosotros, para que mi desesperanza se transforme en esperanza, para que mi falta de fe se transforme en una fe hacia Él, de que Él puede mover los hilos de la vida para de alguna otra manera ayudarnos en el quebrantamiento de nuestra vida, en el quebrantamiento de nuestra soledad, en el quebrantamiento cuando tú y yo muchas veces podemos estar llorando en medio de una soledad, en medio de una habitación. Elías cruzó el desierto con su miedo y con su desesperanza. Hay momentos en que tú y yo quizás muchas veces hemos o tal vez viviremos cruzando un desierto, pero hay un Dios en los cielos en el cual mandó a Jesucristo a favor nuestro. Él se fue, Primera de Reyes, versículo 4, Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos que un ángel se nos aparezca en medio de nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces necesitamos la palabra de Jesucristo en nuestras vidas? Cuando nadie más sabe lo que tú o yo, no solo tú, yo también pueda estar viviendo en medio de estas circunstancias de la vida. Él siempre moverá los hilos de la vida en favor nuestro. Él siempre algo hará, usará cada medio que a Él se le ocurra, no conforme quizá a nuestra propia voluntad. Él sabe mover los hilos de la vida en favor nuestro. No permitamos que la desesperanza y la falta de fe apaguen quizás lo poco o nada de fe que pueda haber en nuestra vida. Él nos dice que, tal como veíamos en las reflexiones anteriores de aquella mujer que se abalanzó en medio de la multitud solo para tocar el borde del manto de Jesús, y fue y tocó aquel manto. Avanza en medio de la desesperanza, avanza en medio de la falta de fe, avanza en medio del miedo, avanza en medio de tus lágrimas, avanza en medio de las circunstancias de la vida, y algo Dios hará, algo Dios moverá los hilos. ¿De qué manera, qué forma? No lo sé, pero algo Dios hará en favor nuestro, algo Dios hará en favor de cada uno de nosotros. No perdamos la esperanza, sino que acrecentemos nuestra fe, porque Él algo hará en nuestras vidas. Él algo sanará nuestras heridas y enjugará nuestras lágrimas.